Muy bien, seguimos y le damos la bienvenida formalmente a Esteban Magnani, que vino hoy a visitarnos al piso de Radiográfica. Hacía mucho tiempo que no venía, tenía ganas. Y te encontraste con cambios. Sí, qué lindo que es estar en el estudio y verlo que va mejorando año a año en este caso, porque no venía hace tanto tiempo. No estaban las cámaras, nada. No estaban las cámaras, mirá. no. La última vez que vine porque hicimos una columna con Agustín Espada. Sí. Y desde entonces que no venía, así que no para de crecer la radio. Bueno, viste, está linda la radio, sí. La verdad, hay mucho esfuerzo de fondo. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, porque siempre que hablamos de juicios contra corporaciones del tamaño de Google, uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede llegar a pasar? Sobre todo porque aparte es una herramienta que utilizamos cotidianamente. Lo que pasa es que a veces no tomamos dimensión, ¿no?, de el poder de estas corporaciones. Entonces arrancó ya el juicio contra Google en Estados Unidos. Contanos de qué se trata todo esto. Bueno, sí, el juicio se llama Estados Unidos versus Google. Digamos, Google es una empresa dentro de la corporación Alphabet. Es obviamente la empresa más poderosa, la que trae la plata al resto de la corporación. Y el juicio es por prácticas monopólicas. Vieron que en los últimos años hubo muchas investigaciones. Se lo convocó a Bezos, a Zuckerberg, a Pichai, digamos, a todos los jerarcas, muchos de ellos los hombres más ricos del mundo, para que den explicaciones sobre el modelo de negocio. Las cosas no prosperaron, pero en este caso sí. Luego de varios años de investigación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos finalmente convocó a representantes de Google a explicar por qué realizan ciertas prácticas que favorecen el control monopólico del mercado de los buscadores en los Estados Unidos y aparte, bueno, en el mundo occidental por lo menos, ¿no? Más del 90% de las búsquedas en Estados Unidos se hacen a través de Google. Obviamente la empresa argumenta que eso es porque es un excelente buscador. El tema es más complicado, es un excelente buscador, fue muy innovador en su momento, pero tiene un poder como muy desmedido y genera un problema que en Estados Unidos se discute mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto los monopolios son beneficiosos y a partir de qué momento los monopolios dificultan o directamente impiden la competencia y por lo tanto la innovación, ¿no? Cuando vos tenés un control monopólico, la tendencia es a que te achanches. Claro. Hay un antecedente muy fuerte que es lo que ocurrió con Microsoft, que instalaba el navegador Explorer por default, es decir, por defecto, en los Windows, con lo cual le sacó el mercado en su momento a Netscape. Después de Netscape va a venir Firefox. Se achanchó realmente porque ya tenía como un control de mercado, no siguió innovando y finalmente, bueno, hubo una serie de juicios porque decía, bueno, vos no podés tener una integración vertical donde tenés el sistema operativo y ahí tenés una decisión muy fuerte para instalar tu propio navegador. En 2001 finalmente Microsoft termina cediendo, cambia algunas de sus políticas y ahí se abre la brecha por la cual se van a colar otras empresas como Google. O sea que está el antecedente que de alguna manera la lucha contra las prácticas monopólicas abre el espacio para empresas muy innovadoras que no se conocían. O sea que eso le beneficia a Google. Sí, lo benefició a Google, le abrió espacios. Qué paradoja, ¿no? Porque ¿cómo te metes a competir con un monstruo que ya tiene la plata, tiene los vectores para instalar como default sus propias herramientas? Bueno, es lo que está pasando ahora con Google, tiene una integración vertical tremenda. Google empieza como un buscador, pero después se va a expandir a el Chrome, se va a expandir al sistema operativo Android, que lo compra, software libre, pero de alguna manera se lo impone a los fabricantes de celulares para que lo instalen. Claro, todos los celulares, todos los dispositivos, el buscador por defecto es Google. Claro, y aparte medio que los amenaza, o sea, a Samsung le dice, mirá, si vos no instalás mi versión de Android, porque podría instalar otra versión de Android Samsung, sí, yo no te garantizo que vaya a funcionar en tu celular cuando yo haga el más mínimo cambio. Claro. De alguna manera los tiene como rehenes. Y en el navegador viene instalado por default el buscador. Entonces, ¿qué dice el abogado de Google? Bueno, son 4 clics cambiar ese buscador, ¿sí? Que es real, son 4 clics. Lo que pasa es que las empresas tecnológicas saben que esos 4 clics no los hace nadie. Claro. Los hace una porción muy pequeña de la gente. La gente toma esta tradición de un uso muy pasivo de la tecnología, donde vos simplemente sos un usuario y no tenés ningún control sobre la herramienta. Hacés lo que te dicen y lo das por sentado. A eso sumale que instalarte más aplicaciones en celulares estallados y que rápidamente quedan chicos tiene un costo, no cualquiera lo puede hacer. Entonces el abogado que está acusando dice, bueno, la prueba de que estas prácticas monopólicas existen es la cuenta bancaria de Google, ¿sí? Pues ganan millones y es más, ganan tanto dinero que le vienen pagando a otras empresas para que instalen su propio buscador, digamos el buscador de Google, como default. Le paga cerca de 10.000 millones anuales a Apple, a Samsung y a muchas otras empresas para que en sus navegadores venga por defecto
el buscador de Google, aunque uno después pueda cambiarlo. Acá nos llega justamente una consulta en ese sentido de Laura Carixoni, de una radio Muchas Voces, desde Capilla del Monte, nos está escuchando y nos pregunta, bueno, te pregunta Esteban, ¿cómo podemos hacer para evitar el uso de Google? ¿Qué otros buscadores se pueden usar? Y nos comentan que en su casa usan el DuckDuckGo. Claro, yo también uso DuckDuckGo. DuckDuckGo en realidad usa como motor a Google, Sí, porque hay una cuestión muy difícil de saltear, es el buscador de Google, o los buscadores buenos en general, dependen del entrenamiento al que se los someta, es inteligencia artificial. Entonces, cuantas más búsquedas haya, mejor funciona y más rápido evoluciona para las nuevas búsquedas que está viendo. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy difícil competir porque no tenés los datos para hacer algo que mínimamente te dé unos resultados acordes. DuckDuckGo lo que hace es anonimizar la búsqueda. Entonces, Google no sabe quién sos, salvo tu país y algún otro dato muy, muy menor. Entonces te da como, no te dirige tanto la búsqueda para lo que vos estás buscando, porque no conoce quién sos realmente, no conoce también tu perfil. claro. Entonces, digamos, lo que hay es una dificultad muy seria para los recién llegados para competir con el que tiene la plata, tiene los datos, tiene los algoritmos, tiene la experiencia y tiene los hábitos de los usuarios. En esta integración vertical, lo que puede llegar a pasar, si el juicio prospera, de acá a 2 meses más o menos va a haber un fallo, es que se recomiende que Google sea separado en distintas unidades, es decir, que se transformen en empresas separadas, que no haya una integración vertical que le dé tanto control sobre el mercado y que le facilite tanto imponer su propio buscador. De cualquier manera va a haber 1000 apelaciones, de hecho, ahora mismo en Europa se está analizando, digamos, después de muchas apelaciones, la posibilidad de que paguen 2.400 millones de dólares, Google pague 2.400 millones de dólares, por prácticas monopólicas. ¿Por qué? Porque su buscador, justamente, con un pequeño retoque, favorece los servicios que ofrece Google. Si vos buscas un mapa, te va a priorizar el mapa de Claro. Google Maps. Si vos buscas una plataforma, te va a favorecer Google Classroom, una plataforma educativa. Si vos buscas videos, te va a favorecer YouTube, que le pertenece. Obvio. O Waze, que le pertenece. Entonces, eso, obviamente, si vos sos la puerta de entrada a Internet, o sea, nunca vas a ser objetivo como buscador. Es imposible. Siempre va a haber algún tipo de sesgo porque no existe la objetividad. ¿Mm? Y entonces favorece a sus propios productos. Igual 2.000 millones de dólares no es nada. 2.400, bueno, eso es lo que decían varias notas. Desde 2017 ya le cobraron 9.000 millones de dólares a Google. ¿Lo afectó? ¿Cambió su modelo de negocios? Gana mucha más plata. Claro. Gana mucha más plata y no resigna una Es un posición vueltito, dominante. o sea, prefiere por ahí pagar una multa y seguir con ese esquema que le genera tantos beneficios económicos. Tradicionalmente eso es lo que viene ocurriendo. A Europa le preocupa particularmente porque Google es la puerta de entrada a Internet y queda poco espacio para sus propias empresas. Claro. Entonces va más rápido en ese sentido e incluso hay diálogos entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comunidad Europea entre quienes están investigando, porque todo esto funciona como una caja negra, ¿no? Saber qué es lo que pasa realmente en los servidores de Google, saber realmente cuánto es lo que se usa, cómo se usa y cuánto se retoca el algoritmo en favor de determinados contenidos es muy relativo. Y toda esta discusión, además, viene en un contexto en el cual hay una amenaza bastante posible de que los buscadores dejen de ser tal como los conocemos y sean reemplazados por inteligencia artificial. Es decir, ya no sea una serie de opciones, de links, que eventualmente tendrían la respuesta a tu pregunta, sino que sería directamente una inteligencia artificial diseñándote la respuesta a tu medida. O sea, si ya el menú es pequeño, y sesgado, porque inevitablemente va a ser sesgado, digamos, lo que te da Google es limitado y sesgado, si ya hubiera una inteligencia artificial que te dé una respuesta, que encima sabemos que muchas veces no está chequeada, porque la verdad no es un valor para la inteligencia artificial generativa, va a quedar aún más recortada la realidad en base a lo que vos estás esperando. Así que es muy interesante. Van a ser años hasta que esto se resuelva judicialmente, pero mientras tanto se va abriendo esa caja negra y uno se va enterando de qué es lo que ocurre dentro de Google. Qué loco, ¿no? Pensar en, bueno, tenemos el antecedente de Microsoft, pero en este caso pensás que puede llegar a pasar lo mismo, un acuerdo, por ejemplo, decías que permita que Google se separe en pequeñas empresas. ¿Eso qué sería? ¿Una manera de fomentar la competencia? Porque Claro. en realidad seguiría siendo Google igual. No, tendría que ser unidades totalmente separadas. Claro, bien. por un lado No sería- Chrome, por el otro Claro, lado el buscador, no podés por el tener otro lado el YouTube. buscador. Claro, El navegador, sí. el sistema operativo Claro. y los servicios que ofreces en todo eso. O sea, es una integración, es lo que hace Amazon. Amazon es
ya, digamos, a esta altura del partido, es el que te muestra qué productos podés comprar. Produce muchos de esos productos porque detecta cuáles son los nichos más rentables y se pone a producir o se asocia o compra. Tiene el algoritmo para poner la publicidad de los productos, tiene la capacidad de financiarte eso, entonces básicamente destruye la competencia, que es lo que Donald Trump denunciaba respecto de Amazon. No sé, ahí se vuelve interesante también la discusión del rol que tiene la derecha en la crítica a este tipo de corporaciones. Y respecto de la inteligencia artificial, porque claro, hoy vos querés buscar algo en Google y te aparecen una serie de opciones, varias páginas, la mayoría se queda en la primera página, ¿no? Y elegís entre la inmensa mayoría solo mira la primera página. Por eso es tan importante el posicionamiento, ¿no? Pero, ¿cómo sería con inteligencia artificial? O sea, ¿eso se anularía y tendrías una única respuesta? ¿No podés seguir buscando? Yo porque digo, todavía no estoy muy familiarizada con la inteligencia artificial, chat. Bueno, es lo que ya está ofreciendo Microsoft con Bing. Vos directamente le haces la pregunta y te da una respuesta. ¿Y Google eso lo está trabajando? Claro, o sea, vos le preguntás cuál va a ser la temperatura mañana y lo que te dice la temperatura mañana va a ser de 24 grados y probablemente llueva a la tarde. Vos no sabés de dónde sacó la información. Claro. Pero ya no entras al link del servicio meteorológico claro. o de AccuWeather para ver. Claro, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno busca una noticia, que es algo que hacemos mucho nosotros? Quizás buscamos una información y te aparecen distintos portales nacionales e internacionales y ahí uno, en realidad no elige demasiado porque te pone las opciones de los medios hegemónicos muchas veces, pero ahora no habría ni siquiera eso. Bueno, ahí hay un tema súper interesante que es el tema del entrenamiento de la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales que nosotros conocemos, la mayoría están entrenadas con contenidos de hasta hace un año, con lo cual procesar cotidianamente toda esa información requeriría una cantidad de cómputo que no sé, realmente es una buena pregunta para hacer a algún especialista, si están en condiciones de hacer, porque el entrenamiento es muy costoso en términos incluso energéticos, ¿sí? La cantidad de energía que se gasta para que nosotros preguntemos una pavada en ChatGPT es enorme, mucha agua aparte para enfriar los servidores y demás. Claro. En Uruguay están instalando, o se decían que iban a instalar una granja de Google en plena crisis hídrica, ¿no? Una granja de servidores de Google. Sí. Entonces, sí, lo más probable es que haya una respuesta. No sé si van a poder, por ejemplo, con las noticias. Ahí probablemente tengan que linkear. Pero la tendencia por ahí, lo que te dice Bing es, mirá, léete estas noticias que por ahí te contestan. Más parecido al buscador que nosotros tenemos ahora. ¿Y Google está también desarrollando su propia inteligencia artificial? Sí, pero no están teniendo tan buenos resultados como con ChatGPT. De hecho, las últimas versiones de ChatGPT, lo que leí es que desmejoraron bastante respecto a las anteriores, porque justamente los costos de entrenamiento son tan altos que están buscando como particionar y segmentar la inteligencia artificial para que no sea tan costoso. Mirá vos. O sea que ahora ChatGPT es un poquito peor que las primeras versiones. Sí, sí. Es interesante, por ejemplo, las cosas que Qué loco, uno pensaría, bueno, tiende a mejorar cada vez lo que pasa es cada vez más. Lo que pasa a nivel informático es que es una caja negra, entonces vos medio que ya no sabés qué es lo que está pasando. Vos le das una serie de instrucciones y funciona como una redes neuronales, lo llaman. Y los patrones que va encontrando, pues, la inteligencia artificial, ¿cómo funciona? En la generativa, ¿no? Le das una cantidad, por ejemplo, enorme de textos y dice, bueno, lo más probable que ocurra después de esta palabra es esta otra en este contexto. Bueno, con otras capas más, ¿no? Lo van haciendo para que sea tan verosímil lo que están construyendo. Pero vos ya no sabés qué pasa individualmente, no sabés por qué te dio esta respuesta y no otra. Es totalmente distinto que si vos pones un número, no sé, en la FIP, te salta la información correspondiente a eso en la base de datos. Acá no hay una base de datos. Acá estás estableciendo otro tipo de paralelos estadísticamente verosímiles, pero por ejemplo si vos le preguntás una suma, yo lo hice, le pifia. Claro. ¿Por qué? Porque lo que hace es estadísticamente, lo que ve es, bueno, los números más o menos, cuando haces multiplicación de estos números por estos números, más o menos te da por acá. Y vos le decís, no, estás equivocado, disculpas, te dice. Claro, lo que uno creería que es lo más sencillo. Que es lo más sencillo, pero que no lo hace una calculadora. Porque no es lógica. Digamos, lo que hace no es lógica, sino estadística. Bueno, muy bueno. Sí. Es interesante. El tema de inteligencia artificial generativa, para diferenciarla de la inteligencia artificial, que la gran inteligencia artificial justamente que rompe el molde y que inicia un modelo de negocios que no se conocía hasta ese momento, es el buscador de Google. Que es la gran innovación de Larry Page y Sergey Brin, que se dan cuenta que si ellos acumulan la inteligencia distribuida en la sociedad y la acopian por medio del algoritmo, logran resultados muy, muy buenos, en lugar de simplemente decir, bueno, buscan tal palabra, dónde está tal palabra y ya está. Acá lo que hay es como una acumulación de inteligencia distribuida en un algoritmo
nos devuelven lo mismo que ocurre con Google Maps. En Google Maps, cuando vamos en auto, la información sobre mi auto para mí es irrelevante porque yo ya la tengo. Pero si vos sumás todos los autos, ya sabés por dónde hay tráfico, por dónde no hay tráfico, por dónde vas a llegar más rápido, estadísticamente, dónde se trabó. Y lo hace una inteligencia artificial. Nuestra información individualizada, que no nos sirve y que nadie podría acumular, ellos la tienen en cantidad y de esa manera pueden obtener conclusiones que serían imposibles a nivel individual. ¿Y vos crees que pueda avanzar este proceso contra Google? Yo soy muy escéptico respecto del poder de las corporaciones, pero lo cierto es que si se logró contra Microsoft, hasta los liberales estadounidenses deberían apoyar esto. El tema es que yo pienso ahí, si la preocupación es, al no haber competencia, no hay innovación, en un mundo tan competitivo y en esta guerra que tenés tecnológica con China, es defender, digamos, tus intereses como potencia en ese sentido, en ese rubro. Tal vez esa sea la mayor justificación para ir en contra de una empresa como Google, ¿no? Claro, pero por el otro lado, Mark Zuckerberg te dice, guarda, ustedes nos rompen a nosotros y nosotros nos vamos a tener que volver empresas más chicas y no vamos a tener la capacidad de innovación que tenemos ahora y los chinos nos van a seguir ganando la carrera tecnológica. O sea, te la da vuelta el argumento. Te dice, el nivel de desarrollo científico de ciencia básica ya no lo lidera el aparato público estadounidense, lo lideran estas grandes empresas que invierten muchísimo dinero en computadoras cuánticas, diseño de algoritmos, inteligencia artificial y demás. Si nosotros no tenemos mucho dinero, si no somos muy grandes, no vamos a poder seguir desarrollando esto. Entonces es la Big Science contra el semillero en el cual crecen muchos. ¿Sí? Es el proyecto Manhattan contra la lógica del garage, ¿no? Exacto. Y ahí hay una discusión donde se mete la cuestión geopolítica. Históricamente se prioriza la necesidad de la competencia para favorecer la innovación.